digestivo. Entonces, si hablamos del sistema digestivo, el sistema digestivo sabemos que es muy importante porque, valga la redundancia, el sistema digestivo tiene por función llevar a cabo la digestión de nuestros alimentos. Y la pregunta es, ¿el proceso de la digestión es muy importante o no, jóvenes? ¿Es correcto? Es importantísimo, ¿no, estimados alumnos? Sí, profesor. Sí, Claro, profesor. claro. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros, correcto, todos los días, profesor, ingerimos nuestros alimentos. Y nuestros alimentos, básicamente, ¿qué es lo que viene? Pues ingerimos carbohidratos, que es aproximadamente 60% de nuestra alimentación, seguido de proteínas, aproximadamente 20%, y seguido de lípidos es el 15% aproximadamente, y otros elementos más. Y es entendible por qué los carbohidratos son los principales componentes de nuestra dieta diaria, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que un carbohidrato es importantísimo en nuestra dieta, estimados alumnos? ¿Por qué creen ustedes, alumnos? ¿Proporciona energía? Correcto. Podemos observar la diapositiva, ¿no? ¿Me confirma? Sí, Sí, profesor. Muy bien, alumnos. Entonces, es correcto, ¿no? En nuestra dieta diaria, profesor, los alimentos que están en mayor proporción son los carbohidratos. Y eso es lógico, porque yo pregunto, estimados alumnos, para que nuestras células puedan llevar a cabo sus funciones, para que nosotros podamos realizar nuestras actividades durante el día, inclusive cuando dormimos, pregunto yo, ¿el cuerpo humano necesita energía, sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Y esa energía, ¿de dónde proviene? De nuestro combustible. ¿Y quién es nuestro combustible principal? Los carbohidratos. Pero acá hay algo muy importante, alumnos. Cuando uno ingiere los alimentos, en los carbohidratos tú debes llevar, o has llevado seguramente tu curso de bioquímica, sabemos que existen los llamados polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Pero en la alimentación, ¿quién de ellos está presente? Son los polisacáridos. ¿O no, jóvenes? Claro. Ejemplo representativo, ¿qué polisacáridos está en nuestra alimentación diariamente? Todos los días consumimos pan, harinas, el arroz, el camote. Yo te pregunto, ¿esos alimentos qué cosa contienen? El almidón. ¿Estamos? Y el almidón es un polisacárido, es una estructura muy compleja. Bajo esa forma al organismo no le va a servir, no le va a ser útil. Por lo tanto, ese polisacárido que es el almidón va a sufrir un proceso llamado catabolismo. Lo va a degradar, profesor, el organismo. Y al degradar o al llevar a cabo el catabolismo de estos polisacáridos, vamos a obtener su respectivo monómero. ¿Y cuál es el monómero de un polisacárido? Son los monosacáridos. ¿O no, jóvenes? ¿Estamos? ¿Correcto? Los monosacáridos. El ejemplo representativo, ¿cuál es el principal monosacárido que tenemos, jóvenes? La glucosa. Fructuosa. La glucosa. Muy bien. El siguiente alimento en proporción vienen a ser las proteínas. Yo pregunto, jóvenes, cuando uno ingiere un trozo de carne, ¿en la carne hay proteínas, sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. La pregunta es, jóvenes, bajo la forma de proteínas, bajo esa forma, ¿va a ser útil al organismo o no le va a ser útil? ¿Qué opinan ustedes? No. No, profesor. No, profesor. Porque esa proteína, profesor, es una estructura muy compleja que está formado por cientos de unidades llamados aminoácidos. Por lo tanto, esa proteína se tiene que degradar, se tienen que romper los enlaces peptídicos. Y al romperse esos enlaces vamos a obtener sus monómeros. ¿Y cómo se llaman los monómeros de una proteína? Son los aminoácidos. ¿O no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Estamos? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Y también ingerimos grasas, que son los lípidos, ¿o no, jóvenes? ¿Correcto? Y estos lípidos, para ser absorbibles, ¿cuáles son sus monómeros? Son los ácidos grasos. Correcto. Entonces, conclusión, alumnos. Uno ingiere este tipo de macromoléculas.
pero estas macromoléculas bajo esta forma no es útil al organismo. Por lo tanto, estas macromoléculas se tienen que transformar a estos monómeros. Y estos monómeros que estoy marcando sí van a ser de gran utilidad al organismo. Pero para llevar a cabo esa transformación, necesitamos ¿de quién? Del sistema digestivo. ¿Y por qué el sistema digestivo? Porque el sistema digestivo se encarga de llevar a cabo la digestión. ¿Y qué cosa es digestión? Es la transformación de una macromolécula a una micromolécula llamado los monómeros. ¿Hasta ahí he sido claro? Jóvenes. Sí, profe. Y yo pregunto, jóvenes, ¿es correcto para llevar a cabo la digestión? Nosotros en el estómago tenemos un grupo de células llamadas las células parietales. Y estas células parietales van a secretar el ácido clorhídrico. Y estamos de acuerdo que este ácido clorhídrico forma parte del jugo gástrico y gracias a este ácido, con la participación de las enzimas, vamos a poder lograr, ¿qué cosa? La degradación o la digestión de nuestros alimentos. ¿Es correcto, chicos? ¿Es correcto? Sí, profe. Ya, pero la pregunta es, jóvenes, yo pregunto a ustedes, seguramente más de uno le ha pasado lo siguiente, a mí también me ha pasado. Llega la hora del almuerzo y como andamos tan estresados, tan ocupados, ¿qué hacemos a veces? No almorzamos y pasamos de largo, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Es correcto, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces la pregunta es, cuando... A ver. Cuando pasamos de largo, el ácido ya está en el estómago. Y ese ácido es un ácido muy concentrado. Y profesor, y como no hay alimento, ese ácido, a ver, vamos a imaginarnos que este es el estómago, ¿correcto? Y acá está el ácido está esperando aquí en el alimento para poderlo degradar en forma conjunta con las enzimas. Pero como no hay alimento, este ácido, ¿qué hace? Comienza a irritar la pared del estómago. Y cuando lo irrita, yo pregunto, ¿lo inflama? ¿Y a eso cómo se le conoce, jóvenes? Con el problema de Gastritis. gastritis. Muy bien. Y si uno sigue en lo mismo, anda más estresado y no vas al médico, yo pregunto, ¿esto se puede perforar o no, jóvenes? Sí. Las úlceras. Las úlceras. Y ese es algo más serio o no, jóvenes. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No hay que estresarnos demasiado, pues, ¿no? Hay que tratar de tranquilizarnos. Hay que acostumbrarnos a ingerir nuestros alimentos en horarios ya establecidos. Profesor, pero tengo trabajo, deja el trabajo. Tienes que primero tu salud, ¿correcto? Y cuando uno está almorzando, olvidarse de los problemas, jóvenes, para que tu alimentación sea buena y sea sana y no tengas el problema de acidez y más adelante puede conllevarte problemas de gastritis, ¿correcto? Pero yo pregunto, cuando hay un exceso de ácido y hablamos de una gastritis, ¿estamos de acuerdo que acá tienen que entrar a tallar una serie de medicamentos o no, jóvenes? ¿Correcto? Sí, los antihistamínicos. Los llamados, cuando hay un exceso de ácido, ¿cómo yo neutralizo ese exceso de ácido, chicos? Mediante, a ver, me acuerdo del curso de química, ¿cómo yo a un ácido? Con Una base. base. Entonces, esas bases son antiácidos, pero normalmente para que la gente nos entienda, decimos antiácido, pero tú eres preparado. Y tú sabes que un antiácido, ¿qué cosa es básicamente? Es un hidróxido, es una base. ¿Es correcto? ¿Estamos? ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero para que nos puedan entender al resto de personas se dice antiácido, pero tú sabes que químicamente los antiácidos, ¿qué cosas son? Bases. Porque para neutralizar a un ácido necesitamos una base. Y hoy día vamos a aprender que existen dos tipos de antiácidos. Los antiácidos locales y los antiácidos sistémicos. ¿Correcto? Entonces vamos por acá conociendo.
Hasta acá yo te pregunto, la parte introductoria, ¿he sido claro? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Siga usted, señorita, dígame. Profesor, una pregunta. Las personas que, por ejemplo, en ayunas toman, bueno, se les ve, ¿no? A veces en el mercado o en sus casas mismas preparan batidos o toman toronja. ¿Es recomendable? La toronja es fuerte, señorita, ¿ya? Mucho cuidado con la toronja, ¿correcto? Está demostrado que es una sustancia muy agresiva. No puedes tomar en forma muy frecuente, porque no sé si tú has escuchado que la toronja es tan fuerte que a veces te baja un poquito la visión. ¿Estamos? Y por otro lado, como es una sustancia fuerte, va a estimular que se secrete acá el problema de la acidez, que ahora vamos a ver que es un problema muy recurrente. ¿Sí, señorita? Sí, profesor. Y profesor, ¿y los que toman, digamos, beterraga y los que toman extractos en las mañanas? Pero la beterraga no tanto. La beterraga no es tanto, ¿no? No es como la toronja. ¿Ya? Profesor, y una última pregunta. La beterraga tiene carotenoides. Ya, siga, señorita. Sí, bueno, no sé si será verdad o, bueno, escuché que cuando toman jugo de naranja, la segregación de lo que es el páncreas, la insulina, también empieza a elevar. No sé si será cierto o no. Lo que pasa es que el jugo de naranja, ustedes seguramente han escuchado, a ver, yo pregunto, ¿la naranja o como toda fruta tiene fructosa o no, jóvenes? ¿Estamos? Profesor. Sí, la fructosa, ¿por qué el nombre de fructosa? Porque es el azúcar de la fruta. Y obviamente en la naranja o en todas frutas encontramos la fructosa. Entonces voy a retroceder, ¿ya? Voy a retroceder. A ver, vamos a hacer acá un dibujito. A ver, acá está. Ya, a ver, voy a explicar, ¿ya? Ya que usted me habla de la fruta. A ver, yo pregunto, vamos a salirnos un poquito del tema para poder responder a sus compañeras, ¿ya? Su compañera. Yo pregunto, si hablamos de carbohidrato, recordemos que cuando se lleva a cabo la digestión de los carbohidratos, ¿cuáles son los productos finales de la digestión de los carbohidratos? Recuerden que son tres. Uno es la glucosa, glu de glucosa, el otro es la galactosa y el otro es la fructosa. ¿O no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Estamos? Respóndame, pues, por favor. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, esto está en el tubo digestivo. Ya después que se ha llevado a cabo todo el proceso de la digestión de los carbohidratos, terminan a nivel del duodeno como glucosa, galactosa y fructosa, que son monosacáridos. Luego, acá está el enterocito. El enterocito significa la célula del intestino delgado. Acá está el enterocito. ¿Ya? El enterocito. A ver. Un minutito, Carlitos, te llamo después, estoy en clases. En 1 hora y media te llamo. ¿Ya? Ya, muy bien. Glucosa, galactosa y fructosa. Correcto, muy bien. Entonces, para que ingrese al enterocito, correcto, se va a necesitar de una proteína. Acá en la pared hay una proteína llamada la SGLT1 lo llaman, SGLT1, ¿ya? ¿Correcto? Voy a colocar con otro colorcito porque no se ve bien. Acá está mejor, ¿ya? Y la fructosa para que pase necesita de un transportador llamado GLUT, viene de GLUT, es decir, GLUT de glucosa T de transportador, GLUT5. Muy bien. Correcto. Ahora, en el caso de glucosa y galactosa van a pasar a través de esta proteína, pero ¿sabes qué? Para que pasen esto se necesita energía. Es por ello que van a necesitar la presencia de sodio. No sé si tú recuerdas por tu curso de biología o bioquímica la famosa bomba de sodio y potasio. ¿Se acuerdan, chicos? La bomba de sodio y potasio. Sí. ¿Eso qué significa, profesor? ¿Que la glucosa y la galactosa van a pasar al enterocito? Sí,
pero van a necesitar, ¿qué cosa? Emplear energía. Claro, la bomba de sodio y potasio, por lo tanto, la glucosa y la galactosa van a pasar por un transporte activo. Ah, ya le estoy entendiendo. Pero mira la diferencia acá. La fructosa va a pasar al enterocito, ¿correcto? A través de una proteína transportadora llamada GLUT5, pero esta GLUT5 lo va a pasar con un transporte pasivo. ¿Y qué significa transporte pasivo, chicos? ¿Que hay gasto de energía o no hay gasto de energía? No hay gasto de energía. No hay gasto de energía. Muy bien, entonces cuando llega al enterocito, acá al final, ¿quién va a estar dentro del enterocito? Va a estar glucosa, va a estar galactosa y va a estar acá fructosa, ¿correcto? Y estos de acá del enterocito para pasar al torrente sanguíneo necesitan solamente de una proteína llamado el GLUT2, ¿ya? GLUT2. Y este GLUT2 va a transportar a estos monosacáridos y lo lleva al hígado, ¿ve? Lo lleva al hígado. En el hígado la glucosa viene y se deposita bajo la forma de glucógeno hepático. Y a nivel del hígado, tanto la galactosa y la fructosa por las enzimas hepáticas quedan convertidos ¿en qué? En glucosa. Ahora, si tú analizas bien entre glucosa, galactosa y fructosa, yo te pregunto, ¿quién es el que pasa con más facilidad de los tres? ¿Quién es el que pasa con facilidad? La glucosa. No. ¿Quién es el que pasa con facilidad? La glucosa y la galactosa es transporte activo. Transporte activo significa que hace energía. La fructosa. El pasivo. El pasivo, pues, porque no hay gasto de energía, pasa con facilidad, es un transporte facilitado. Ah, ya es por ello, profesor, que la fruta, ¿no? Los que tienen alto contenido de fructosa, obviamente va a pasar con facilidad, se almacena en el hígado y el problema, por ejemplo, del hígado graso, o se dice pues como la fructosa pasa con mucha facilidad, al final se convierte en glucosa, glucógeno, y ustedes saben que el organismo va a almacenar el monosacárido bajo la forma de glucógeno. Pero yo pregunto, jóvenes, hay un momento en que como uno consume mucho carbohidrato, el organismo se satura de glucógeno, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Y cuando ya el organismo ya no puede almacenar ese exceso de carbohidrato bajo la forma de glucógeno, lo almacena de otra forma, lo almacena bajo la forma de triglicéridos. ¿Y los triglicéridos qué cosas son? Los rollitos que uno tiene. Pues claro que sí. Es decir, ya cuando hay un exceso demasiado alto de carbohidratos y ya no se puede almacenar como glucógeno ni muscular ni hepático, ese exceso, ¿a dónde se va? A los rollitos, pues. Esos rollitos, ¿qué cosas son entonces? Triglicéridos. ¿Y de dónde provienen? Del exceso de carbohidratos. Es por eso que cuando uno quiere adelgazar, ¿qué cosa debemos bajar el consumo de qué, jóvenes? De los carbohidratos. No sé si me dejé entender, señorita. Por eso, ¿quién pasa con mucha facilidad? Es la fructosa. Y la pregunta es, ¿qué pasa si usted lo consume la naranja así como fruta? Menor grado. Pero si usted lo consume como jugo, el nivel de fructosa aumenta en forma considerable. Por eso no es recomendable como jugo, mejor es como fruta. Y aparte usted sabe que la vitamina C, cuando uno prepara el jugo debemos tomarlo en el momento, porque luego se oxida, ¿sí o no, chicos? Pierde su calidad. Sí, profesor. ¿Ya? Muy bien. No sé si me dejé entender, señorita. Sí, profesor, gracias, muy bien. Muchas Mira, gracias. observa lo siguiente. Luego esta glucosa al final, la glucosa que está acá es el combustible, porque luego esa glucosa, cuando uno ha consumido mucho carbohidrato, el nivel de glucosa está elevado en sangre. Y como está elevado en sangre, a eso se llama hiperglicemia fisiológica, es decir, hay un exceso de glucosa elevado. Pero no es porque yo sea diabético, sino que he comido mucho carbohidrato. En ese momento, el páncreas libera una hormona llamada la insulina. ¿Y qué hace esta insulina? Coge la glucosa, el exceso, y lo hace entrar dentro de la célula. Lo hace entrar dentro de la célula. ¿Y cuál es el resultado? Que el nivel de glucosa en sangre comienza a bajar. Y como lo hace entrar dentro de la célula, ¿correcto? Esa glucosa, así como entra, se puede salir.
Es por ello que la célula es inteligente. ¿Y qué hace la célula? A esa glucosa que ingresa lo va a fosforilar por acción de una enzima llamada la exocinasa. Y al final la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Sigue aproximadamente 10 reacciones químicas, lo que se conoce con el nombre de glucólisis, y se forman los piruvatos, 2 moléculas de piruvato. Y esos piruvatos en medio aerobio se convierten en acetilcoenzima A, que es el sustrato para que se inicie el famoso ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profesor. Ya, muy bien, pero vamos por acá. Ahora sí, estamos bien en nuestro sistema digestivo, ¿ya? Muy bien. Entonces acá tenemos nuestro sistema digestivo, chicos, ¿ya? Roger, estoy en clase con los chicos. ¿Qué pasó? Sí, ya me confirmó la doctora mañana, 8 de la mañana, 7:30 me ha dicho va a estar ahí presente. ¿Ya? Le he dicho que ya le di todo, le he indicado que el pago es 200 soles y eso es después todavía. Ya me dice, no hay problema. ¿Ya? ¿Correcto? Ya no hay problema. Quedamos. Mil disculpas, jóvenes, es para el curso del día de mañana, ¿ya? Mil disculpas. A ver, vamos por acá. Miren, jóvenes, este es nuestro sistema digestivo, ¿ve? ¿Correcto? Este es el esófago, esto de acá es el estómago. Acá hay una entradita, como está cerca al corazón se dice el cardias, y que acá como está cerca al píloro se dice pues acá es el cardias, este es el píloro, ¿no? Píloro, ¿correcto? Esta es la curvatura mayor, la curvatura menor, ¿correcto? Este es el cuerpo, el fondo y el antro, ¿correcto? Acá es la bolsita donde pues van los alimentos y de ahí pasa todo el contenido al intestino delgado, ¿ve? ¿Correcto? Y del intestino delgado viene, ¿quién, jóvenes? El intestino grueso, ¿ve? Y acá en todo este tubito, chicos, pues se llama tubo digestivo, ¿no? En todo este tubito es que los alimentos se van a digerir. Y lo que no se logra digerir se elimina a través de las deposiciones. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hasta ahí todo ok? Sí, perfecto. Ya, conclusión. ¿Cuál es la función de nuestro sistema digestivo? Llevar a cabo la digestión. ¿Y qué entiendo por digestión? Es la transformación de las macromoléculas a sustancias simples, que son pues los nutrientes. En este caso, si yo digo proteína, ¿cuál es su monómero? Aminoácido. Si yo digo polisacárido, ¿cuál es su monómero? Monosacárido. Si yo digo grasa o lípido, los ácidos grasos. Y estos últimos monómeros es lo que el cuerpo necesita, ¿correcto? Hay que recordar que en el estómago existen células parietales. ¿Cuál es la función de una célula parietal? Secretar ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es muy importante, claro que sí. ¿Por qué es importante, profesor? Porque forma parte del jugo gástrico. Y también sabes por qué es importante, porque en el estómago existen cientos de gérmenes, pero son gérmenes oportunistas. ¿Y por qué oportunistas, profesor? Porque están esperando la oportunidad para que causen infección. ¿Y por qué no lo causan? Porque el pH ácido del estómago no lo permite. ¿Y quién determina o quién define el pH ácido del estómago? ¿Quién, jóvenes? El ácido clorhídrico. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Las células principales van a secretar pepsinógeno. Ojo, pero el pepsinógeno es una enzima inactiva, ¿ya? El pepsinógeno es una enzima inactiva. Y esta enzima inactiva, cuando se pone en contacto en un medio ácido, este se dice que es el activador, este pepsinógeno se transforma en la forma activa llamada pepsina. Y esta pepsina es la que va a iniciar la digestión enzimática de las proteínas. ¿Correcto, chicos? ¿Todo bien? Sí, profe. Hola. Sí, profesor. Sí, profe. Y viene luego las células mucosas, son aquellas que secretan moco para proteger a quién, la pared del estómago de la acción de quién, del ácido clorhídrico. Muy bien. Ese es nuestro sistema digestivo
en forma general, chicos, ¿ya? ¿Hasta acá todo ok? ¿Jóvenes? Sí, profe. Profesor. Mira, aquí hay algo bien interesante, ¿ah? El sistema digestivo tiene glándulas anexas y una de ellas se llama el páncreas. El páncreas es una glándula que va a secretar pues el jugo llamado jugo pancreático y va a través de un conducto, acá está bien pequeñito, es un conducto, es como una manguerita y esa manguerita va a llegar acá al intestino delgado, al duodeno. ¿Y qué cosa va a llevar ese conducto? Va a llevar una secreción llamado el jugo pancreático. Y ese jugo pancreático tiene enzimas, como por ejemplo la lipasa pancreática. Y esta lipasa pancreática es la que va a realizar o la que va a terminar la digestión de los lípidos, por ejemplo. Entonces el páncreas juega un papel fundamental. El hígado ni hablar, pues, fundamental en la digestión. La vesícula biliar, muy importante. Yo pregunto, ¿dónde se forma la bilis? ¿En el hígado, la vesícula o el páncreas? ¿Dónde se forma la bilis? ¿Ah? Hígado. En el hígado, correcto. La vesícula es como una bolsita nada más, ¿no? Que sirve para que se llene de piedritas y nos saquen más adelante porque se formaron los cálculos a este nivel. ¿O no, jóvenes? Lo que se conoce con el nombre de litiasis vesicular. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muchos piensan que como ya no tenemos vesícula, por ejemplo, a mí me sacaron la vesícula más de 30 años. O ya no tengo vesícula, no puedo consumir grasa. No, todo normal, porque al final, ¿quién es el que produce la bilis? El hígado. Muy bien. Entonces, hasta acá el alumno se da cuenta que la presencia del ácido clorhídrico es importantísimo. Excelente. Pero, profesor, jóvenes, yo pregunto, ¿hay situaciones donde el ácido representa una situación incómoda para el paciente y va a empeorar su estado, sí o no? Por ejemplo, en caso de una gastritis, en caso de una úlcera, en caso de un reflujo gastroesofágico, cuando el contenido del estómago quiere regresar al esófago, es bien incómodo. ¿Y eso por qué se debe, profesor? Una de las características es que existe una alta concentración de ácido clorhídrico. Y yo pregunto, como hay un exceso de ácido clorhídrico, ¿esto va a empeorar la situación? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Empeora, y lo peor, profesor, que el paciente, estamos bien incómodos, la famosa vinagrera, la barriguita se hincha, nos llenamos de gases, es un problema. La pregunta es, ¿ustedes que van a ser químicos farmacéuticos? Pregunto yo, si hay un exceso de ácido, hay una acidez, ¿cómo neutralizo a esa acidez? ¿Cómo neutralizo, jóvenes? Como una base. Con una base. Con una base. Muy bien, con una Hidróxido. base. Ahí está, ¿no? Entonces digo, esas bases, bueno, ustedes ya leen, ya yo leo que ustedes leen, yo más me dedico a explicar, ¿ya? ¿Correcto? Esas bases vienen a ser los llamados antiácidos. Pero jóvenes, los antiácidos hay de dos clases. Los antiácidos sistémicos y los no sistémicos o llamados locales. A ver, ya se acerca el Día de la Madre, ¿no? Y dichosos los que tienen mami viva, ¿no? Hay que aprovecharlo máximo, porque es el ser más hermoso que nos ha tocado a cada uno de nosotros, ¿no? Yo sé que ustedes, los que tienen su mamita, se van a reunir el día domingo, y bueno, la costumbre de mi familia era que cada hermano, como somos 4, llevamos nuestra fuente y ese día era bonito, todos compartíamos. Yo pregunto, jóvenes, cuando nos compartimos toda la familia, ¿es usual que a veces comemos demasiado, sí o no, chicos? Sí. Se nos pasa la mano, ¿no? Comemos y a veces tomamos. Y yo te pregunto, ¿y cómo estás más tarde? ¿Con toda la acidez o no? Estás con la acidez, la vinagrera, te llenas de gas, estás incómodo. Llegas a la casa y ¿qué cosa te compras? El sobrecito verde, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La sal de Andrews o no? Sal de Andrews. Correcto. ¿Y la sal de Andrews qué cosa contiene, estimados alumnos? Acá está. ¿Qué cosa contiene? ¿Cómo se llama esto? Bicarbonato de sodio. Sodio. ¿Ya? Entonces, mira, recuerda bien, este es un ácido y esta es una sustancia de características básicas. Se da la reacción y mira lo que se forma. Cloruro de sodio, ¿correcto? ¿Qué más se forma? CO2 y ¿qué cosa más se forma? Agua. Agua. Pero ¿cuál es el problema? De que se forma este CO2
Y no es el problema, sino es un indicativo. Yo pregunto, jóvenes, cuando uno toma la sal de Andrus, ¿es normal que te hace eructar? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Ya, ese eructo, aprende bien, cada vez que eructes, acuérdate bien, ese eructo, ¿qué cosa es? Dióxido de carbono. ¿Correcto? ¿Cómo se llama, jóvenes? Dióxido de Dióxido de carbono. Yo me acuerdo que cuando era alumno una vez me hicieron un experimento bien bonito, ¿ah? El profesor que hizo colocó en un beaker, en un tubito de ensayo, colocó acá ácido clorhídrico, igual que el estómago, ácido clorhídrico. Y luego colocó bicarbonato de sodio. Y ni bien colocó el bicarbonato de sodio, colocó acá un globito, esos globitos de cuando son de un añito, esos globos grandes. Ya pues estaba desinflado el globito. Adicionó el bicarbonato y colocó el globito. Y nos dimos cuenta que el globito se iba inflando, inflando, inflando. ¿Por qué se infla, jóvenes? ¿Gracias a quién? Al gas. Al dióxido de carbono. Bueno. Eso es lo que pasa, pues. Ah, ya le entendí. Y mira, si tú te das cuenta, después de la reacción desaparece el ácido, ¿sí o no, jóvenes? Sí, desaparece el ácido, ¿correcto? Y si desaparece el ácido, yo pregunto, ¿es correcto que cuando tomas la sal de Andrus tienes la tranquilidad? ¿Te calma, sí o no? Sí. ¿Te calma rápido o demora? No, te calma rápido, por eso lista para actuar al instante. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que el efecto es duradero o es pasajero? Es rápido. Pasajero, pues, ¿no? Pero, ¿sabes? Acá hay un problema, alumnos. ¿Cuál es? Que estos compuestos que se forman pueden absorberse y pasar a la sangre. Y si pasan a la sangre, hay la probabilidad de que me pueda alterar el pH de la sangre. Y eso es lo que se conoce con el nombre de alcalosis sistémica. Y eso es un punto en contra de este tipo de sustancias. Es por ello que el bicarbonato, que es la sal de Andrus, yo creo que tú nunca has escuchado a un médico que cuando uno va al consultorio, el médico te diga, ¿sabes qué? Sal de Andrus mañana, tarde y noche por 7 días. Eso no existe, ¿no? No. ¿Correcto? No, pues, ¿por qué? Porque el médico conoce que si usa bicarbonato, obviamente en forma frecuente hay la probabilidad de que esos componentes que se formen pasen a la sangre, y tú sabes que en la sangre, para que se lleve a cabo los procesos metabólicos, necesitamos de un pH promedio de 7.40. Pero estas sustancias al llegar a la sangre pueden aumentar el pH, lo que se conoce con el nombre de alcalosis. Y si aumenta el pH, ustedes habrán llevado su curso de bioquímica, que las enzimas para que puedan trabajar necesitan de un pH adecuado. Cuando el pH cambia drásticamente, la estructura de la proteína se altera. Y cuando una proteína, su estructura se altera, a eso se dice, se ha desnaturalizado. Y si las enzimas se desnaturalizan, sencillamente dejan de funcionar. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Sí, pero... Hasta ahí todo claro. Entonces, conclusión. Sí, El profesor. efecto sistémico actúa rápidamente, el efecto es fugaz, pero acá hay un problema, que no puedo usarlo pues en forma muy frecuente. ¿Por qué? Porque hay la probabilidad de que pueda originarse una alcalosis sistémica. ¿Qué significa eso? Que pueda alterar el equilibrio ácido-base del organismo, lo cual es contraproducente. Por eso bien claro digo acá, ¿no? No debe emplearse nunca durante periodos prolongados. Y eso no lo va a hacer ningún médico, pues, porque ellos conocen. Y obviamente ustedes que van a ser futuros farmacéuticos también, ¿no? Correcto. ¿Hasta ahí todo ok? Sí, profesor. Profesor, y los otros llamados antiácidos no sistémicos, ¿ya? ¿Por qué no sistémicos? Porque acá está el estómago, acá está el ácido, llegan estos medicamentos, interactúan, forman un compuesto, pero este compuesto no pasa a torrente sanguíneo. Actúan, neutralizan y luego se elimina con las deposiciones. Y como no pasa la sangre, se dice antiácidos no sistémicos o llamado antiácidos locales. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Este grupo de medicamentos, correcto, no se absorbe, ¿ya? No se absorbe, la acción es lenta. El otro era rápida,
pero es lenta y es más prolongada. Lo más importante, no produce el efecto rebote, sino no te conlleva un problema de alcalosis, ¿ya? Se debe administrar al menos media hora o una hora después de las comidas y al acostarse. ¿Correcto, jóvenes? ¿Quiénes están en este grupo? A ver, de estos medicamentos que están acá, ¿cuáles son los más usados como fines antiácidos? ¿Quiénes son los más Aluminio. Hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, ¿no? A ver, ¿con quién puedo conversar? A ver, ¿quién me puede, señorita, alguna señorita voluntaria, por favor, o caballero? No les puedo ver porque estoy compartiendo mi pantalla. ¿Quién puede ayudarme? Sí, profesor. ¿Usted es la señorita? Sí, ¿Cuál es su nombre? Daisy. Daisy, ya, muy bien. Ahí voy a conversar con Daisy, ya ustedes me van a ayudar, jóvenes. Vamos a imaginarnos que Daisy tiene un problema de una hiperclorina, es decir, hay un exceso de ácido clorhídrico en el estómago. Y la pregunta es, si a Daisy solamente le damos hidróxido de magnesio, ya, que está acá, tú sabes que el hidróxido de magnesio su fórmula es así. Estamos de acuerdo que el ácido con el hidróxido, que es una base, ¿se van a neutralizar o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, ¿Y qué se va a formar? Tú sabes por tu química, cada vez que reacciona un ácido con una base, a esa reacción se le llama neutralización. Y como resultado de ello, ¿qué cosa se forma? El cloruro de magnesio, ¿correcto? Cloruro de magnesio, ¿más qué? ¿Más qué? Más agua. Agua. Más agua. Ahí está. Entonces la pregunta es, si a Daisy le damos solamente magnesio, pregunto yo, ¿lo han neutralizado al ácido? ¿Sí o no, jóvenes? Claro, pues. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que se ha formado el cloruro de magnesio. ¿Y por qué el problema, profesor? No es que va a pasar al torrente sanguíneo. No. ¿Sabes cuál es el problema de este compuesto? Que este compuesto va a estimular al movimiento peristáltico del tubo digestivo. ¿Eso qué significa? Que hace que los movimientos sean más rápidos. Y yo pregunto, si los movimientos son más rápidos, a Daisy posiblemente le dé pues un problema de una diarrea, ¿sí o no, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, profesor. Bien. Ahora, ¿qué pasa? A ver, con otro compañero, ¿quién me puede ayudar? ¿Una señorita o un joven, por favor, para conversar? Hola. Chicos. Profesor, no puedo. ¿Usted es la señorita? Leticia. Leticia, a ver. Profesor, ¿y qué pasa si a Leticia solamente le damos aluminio? Aluminio, hidróxido de aluminio. Pregunto, ¿el aluminio lo neutraliza el ácido, sí o no? Claro, pues joven, lo va a neutralizar. ¿Y qué cosa se forma? El cloruro de aluminio más agua. Yo te pregunto, a Leticia se le ha dado hidróxido y la pregunta es, hidróxido de aluminio, ¿lo ha neutralizado al ácido, sí o no, chicos? Sí. Pero ¿cuál es el problema con Leticia ahora? Que esta Es el cloruro de aluminio. Sí, esta sal que se ha formado tiene la característica contraria a la primera sal. ¿Eso qué significa? Que la primera sal estimulaba los movimientos. ¿El aluminio va a estimular o lo hace más lento los movimientos? El aluminio lo hace más lento los movimientos peristálticos. Y yo te pregunto, si disminuye los movimientos peristálticos, ¿eso qué va a conllevar? ¿A problema de estreñimiento o le va a dar una diarrea? Estreñimiento. Estreñimiento. Entonces, si tú te das cuenta, si solamente se da magnesio, la leche de magnesia, la famosa leche de magnesio, no, jóvenes. ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Si solamente le damos magnesio, profesor, va a originar un efecto laxante. Obviamente se obtiene el efecto antiácido, sí, pero por otro lado se da el efecto laxante. Si solamente le damos aluminio, ¿hay efecto antiácido? Sí, pero ¿cuál es el problema del aluminio? Que le da un efecto de estreñimiento. ¿Qué hacemos en la industria farmacéutica? Juntamos los dos, 1 y 2. De tal manera que le damos a Leticia los juntos.
Yo te pregunto, si los damos los dos juntos, ¿el efecto antiácido va a ser mejor que darle en comparación a uno solo, sí o no, chicos? Sí. Ya eso se llama sinergia. Y por otro lado, ¿sabes qué es importante? Que el magnesio y el aluminio, sus efectos secundarios, se van a neutralizar entre sí. ¿Correcto, jóvenes? ¿Correcto? Es por ello que los fármacos antiácidos, ¿qué cosa contienen por lo general? La asociación de ambos, ¿sí o no? La famosa milanta, por ejemplo. No, jóvenes. Milanta. Correcto, muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me estoy dejando entender o nada que ver? Sí, profesor. Sí, profesor Tom. Muy bien, ya ustedes se encargan de leer esta partecita, ¿no? Ojo, estos antiácidos están indicados en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Ojo, los antiácidos no te curan. Los antiácidos solamente sirven para qué? Como tratamiento sintomático, nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto, jóvenes? Los que te van a curar de gastritis o úlceras son, pues, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones o los antagonistas H2, ¿no? Como la ranitidina. ¿Correcto? Muy bien. ¿En qué otros casos están indicados? En la acidez que se produce en caso de gastritis, en el dolor de tipo gástrico, en caso de una hiperclorhidria, fagitis, en reflujo esofágico, ¿no? En trastorno digestivo y aliviando la pesadez del estómago. Muy bien. Jóvenes, miren, este es el estómago. ¿Correcto? Miren, acá hay una heridita, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Esa es una úlcera. Acá hay otra heridita, ¿ven? De las úlceras pépticas pueden ocurrir tanto en el estómago como a nivel del duodeno. ¿Sí, jóvenes? Acá hay una válvula, se llama cardias, este es el píloro. ¿Correcto? Curvatura menor, curvatura mayor. Este es el antro pilórico, el fondo y el cuerpo del estómago. En este estómago es muy importante porque se va a formar el ácido clorhídrico. Se va a formar el pepsinógeno que en medio ácido se convierte en pepsina. Es importantísimo. Pero, ¿saben qué, jóvenes? Cuando hay demasiado ácido, hay una hiperclorhidria, acá está el ácido clorhídrico. Acá está el ácido clorhídrico. Cuando hay un exceso de ácido clorhídrico, obviamente puede atacar la pared del estómago. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Un grupo de fármacos que va a formar una capita, ¿ve? Va a formar esta capita. Y al formar esta capita va a evitar que el ácido ataque la pared del estómago. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Sí? Y esos fármacos que forman una capita se le conoce con el nombre de protectores de la mucosa gástrica, ¿no? O protectores gástricos, ¿no? O de la mucosa sencillamente. Correcto. Llamados también citoprotectores. Este grupo de fármacos, ¿qué tal? Este grupo de fármacos favorecen por diferentes mecanismos la protección de la mucosa y previenen su lesión. ¿Sí, jóvenes? Es muy importante conocer este grupo de medicamentos, ¿ya? A ver, profesor, ¿y quiénes son los medicamentos que pertenecen a esta categoría? A ver, jóvenes, yo creo que todos conocen este grupo de medicamentos, el famoso sucralfato, ¿lo conocemos? Sí. ¿Han escuchado? Claro. Sí. Este de acá es el más conocido, ¿no? El subsalicilato de bismuto, el bismutol, ¿lo conocemos? Bismutol. Sí. Claro. El problema de las señoritas que a veces están desesperadas y buscan este medicamento para la úlcera, dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? El misoprostol. Y eso tú lo sabes, pues tú eres preparado, tú sabes que la gente, las chicas buscan eso no para la gastritis, para la úlcera, ¿para qué buscan? Para fines abortivos. ¿O no, jóvenes? Claro, porque hay que recordar que el misoprostol es un derivado de prostaglandinas. Y es las prostaglandinas la que inician el trabajo de parto. Es considerado un uterotrópico.
Entonces hay chicas que en su desesperación usan el famoso misoprostol, se colocan en la vagina y obviamente este medicamento comienza a contraer y es abortivo. Pero ¿cuál es el problema? Que se ha visto más de un caso ya. Yo me acuerdo que vi un caso cuando fui a visitar a un familiar en el hospital Coyique. Correcto, una chica llegó, muchachita, habrá tenido 19, 20 años, con un sangrado profuso, que no lo pudieron ayudar en emergencia y la chica murió desangrada. Pues, ¿cuál fue el diagnóstico? El uso de misoprostol, el famoso Citotex, creo que le llaman, o Citofine. Citotex, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque hay farmacias, boticas que por quererse ganar un poquito más, venden este medicamento. Y si algo le pasa a la chica, investigan, llegan a tu botica, ¿no? Ahí vas a tener un problema muy serio. Mejor evitar, pues, este tipo de ventas porque no sabemos qué cosa puede ocurrir. ¿O no, jóvenes? ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, pues ya a esta altura que ya estamos, yo creo que la señorita o señora cuando sale embarazada ya por negligencia, porque tantos métodos para cuidarse existen, ¿no? No creo, ya está, la gente ya conoce. Y por último, pues la pastillita del día siguiente, ¿no? Muy bien. A ver, vamos con el sucralfato, ¿ya? Es una sal compleja que contiene hidróxido de aluminio y sacarosa sulfatada, ¿ya? Este sucralfato forma geles complejos con las úlceras epiteliales, es decir, que en estas heriditas vienen y se pega, forma un gel, ¿ya? Lo recubre sobre esta heridita, ¿correcto? Y así crea una barrera física que dificulta la difusión del ácido clorhídrico, y se forma acá una capita, de tal manera que va a evitar que el ácido siga atacando a la úlcera presente. El sucralfato estimula la liberación de prostaglandinas y la producción de moco y bicarbonato. Ojo, recuerda bien que acá normalmente hay ácido y este ácido es un ácido muy concentrado. Claro, jóvenes, porque el pH es 1. Yo te pregunto, si es muy concentrado, ¿es obvio que puede atacar a la pared del estómago? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. La pared del estómago, vamos a imaginar la que voy a pintar. Ahí está. Esa es la pared del estómago. Entonces, ¿sabes qué? El cuerpo humano es casi como una máquina perfecta. ¿Qué hace? Como el ácido puede atacar a la pared del estómago y le va a causar daño, entonces el organismo va a crear una barrera de este color rojito. ¿Y cuál es la función de esta barrera? Proteger que el ácido no ataque a la pared del estómago. Pero para formar esta capa, esta barrerita, participan muchas sustancias. Por ejemplo, las células mucosígenas. Pero también sabes quiénes van a participar, un tipo de prostaglandinas. Y las prostaglandinas van a formar esta capita protectora. ¿Por qué crees tú? Yo te pregunto, ¿cuál es el principal efecto colateral de los AINES? Jóvenes, ¿cuál es el principal efecto colateral de los AINES? La gastritis, profesor. La gastritis. La irritación gástrica, claro que sí, la irritación gástrica, ¿no? ¿Estamos? Sí, ¿y por qué, profesor, la irritación gástrica? ¿Por qué? Porque en este caso, a ver, disculpe, ¿no? Porque los AINES, recuerden bien que los AINES, ¿cómo actúan, alumnos? ¿Cómo actúan los AINES? Chicos, ¿están ahí? Son ácidos. Los AINES, ¿cómo actúan? ¿Inhiben a quién? Acuérdense, pues, los AINES a quienes inhiben. Prostaglandinas. A los COX. Y al inhibir a la COX, ¿qué cosa va a inhibir? Las prostaglandinas. Y al inhibir la prostaglandina puede conllevar al problema que no se forme una prostaglandina por acá y obviamente, como no se forma, queda libre y el ácido puede atacar la pared del estómago. Es por ello que sabemos que el principal efecto colateral de los AINES, ¿cuál es? La irritación gástrica. ¿O no, jóvenes? ¿Correcto? Sí, profesor.
Es por ello que cosa se recomienda tomar los AINES siempre pues, después de los alimentos, ¿no? Claro que sí. Entonces acá está el sucralfato, pues lo que estamos conversando, ¿no? Muy bien. Esta sustancia, este medicamento cura eficazmente las úlceras duodenales y se utiliza en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo para prevenir las recurrencias, es decir, las recaídas. Ojo, este sucralfato ha dado buenos resultados a nivel de las úlceras duodenales, pero no cura en forma eficiente las que están a nivel del estómago, las úlceras gástricas. No debería administrarse en forma concomitante, es decir, en forma simultánea con los antagonistas H2 o antiácidos, porque su actividad requiere de un pH ácido. El sucralfato, para que pueda realizar su actividad, necesita de un pH ácido. ¿Qué pasa si yo tomo con un antagonista o un antiácido? ¿Baja la acidez o no, jóvenes? ¿Correcto? ¿Estamos? Sí. Y por lo tanto puede repercutir en la acción del sucralfato. El sucralfato, su absorción sistémica es escasa, es decir, tiene actividad básicamente local. Este fármaco no evita las úlceras inducidas por AINES, ¿ya? Recuerden bien que lo que hemos visto hace un momento, el misoprostol, es utilizado ¿para qué? Para tratar úlceras causadas por ¿quién? Por AINES, ¿o no, jóvenes? ¿Correcto? Sí. Profesor. Muy bien. Entre las principales reacciones adversas tenemos náuseas, vómitos, estreñimiento, ¿ya? Del sucralfato. Jóvenes, y llegamos al subsalicilato de bismuto. ¿Todo lo conocemos o no, jóvenes? Sí, profesor. En este caso cura eficazmente las úlceras pépticas. Interacciona, mira, acá te estoy indicando cómo actúa. Interacciona o interactúa con las proteínas del tejido mucoso necrótico para recubrirlo y proteger el cráter, es decir, la herida ulcerosa. Este bismuto, correcto, participa o contribuye a la acción antimicrobiana sobre el Helicobacter pylori, ¿ya? Aumenta la síntesis de prostaglandinas y la producción de bicarbonato. Qué importante, ¿ves? Entre las principales reacciones adversas tenemos coloración negruzca de heces y lengua. Jóvenes, yo pregunto, ¿esta reacción es conocida, sí o no? Sí, profesor. Por eso yo pregunto, es muy importante cuando ustedes estén trabajando o trabajan en farmacias o boticas, es muy importante, ¿correcto?, que ustedes den buena recomendación. Si alguien está tomando bismuto o va a tomar bismuto, pregunto yo, cuando va a miccionar o va a hacer sus necesidades, ¿hay la posibilidad que las heces adopten un color negruzco, sí o no, jóvenes? Sí, profesor, incluso la lengua se pone negra. La lengua, pero ¿y ustedes qué cosa tienen? Eso tienen que avisar a los pacientes, a los clientes de la botica, porque si ustedes no le dicen nada y el paciente toma el medicamento y cuando hace sus necesidades sale de oscuro, yo pregunto, ¿se asusta y termina en emergencia, sí o no, jóvenes? Sí, se va a asustar. Sí. Asusta, de hecho, pues cuando uno toma, por ejemplo, fenazopiridina, cuando me voy a orinar tengo molestia, dolor, me voy a la botica, me compro mi piridium, tomo mi piridium, me calma el dolor, voy a orinar rojo, uy, Sí. sangre, digo, saco mi carro y me voy de emergencia. No es sangre, sino es propio del medicamento. ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí. Cuando ustedes ya saquen el título, sean químicos farmacéuticos, hay unas buenas prácticas que ustedes tienen que ponerlo en práctica, valga la redundancia, lo que se conoce con el nombre de buenas prácticas de dispensación. ¿Correcto, jóvenes? Sí, profesor. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1, inhibe secreción ácida gástrica
estimula, mira, la producción de moco y bicarbonato, estimula la regeneración celular, ojo, eficaz en la prevención de úlceras gástricas ocasionadas por AINES, es lo que yo te comentaba, origina contracciones uterinas y está contraindicado en el embarazo. Es todo lo contrario, ¿no, jóvenes? ¿Correcto? Es todo lo contrario, ¿no? Lo usan para eso. Y entre las principales reacciones adversas tenemos diarrea y náuseas. Muy bien. Miren, jóvenes, del estómago hemos sacado acá y le hemos agrandado, esto se llama célula parietal. Y yo me acuerdo que les he comentado cuál es la función de la célula parietal. ¿Para qué sirve la célula parietal? ¿Qué cosa va a formar? Hablen, por favor. ¿Qué cosa va a formar la célula parietal? El Ácido El ácido Clorhídrico, ¿no? Va a formar el ácido clorhídrico. Muy bien. Jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en esta célula parietal tenemos en la membrana unos receptores, que esos receptores se le llama H2, ¿ya? Es como una, como una chapa cuando llegamos a casa, acá hay unos receptores llamados H2. Entonces, cuando la histamina se libera de las células cebadas y células mastocitos, se libera la histamina. Esta histamina puede seguir dos caminitos. Si se une a H1, va a originar todos los procesos alérgicos. El achís, el moquito, el ojito rojo, el lagrimeo, todo lo característico, todo el proceso alérgico. ¿Qué hacemos nosotros para contrarrestar este efecto? Tomamos nuestros antihistamínicos, ¿o no, jóvenes? ¿Correcto? Estamos como quien, por ejemplo, la clorfenamina, la cetricina, la loratadina, ¿o no, estimados alumnos? Sí. Ya, pero ¿qué pasa, profesor, cuando la histamina viene y se une en estos receptores, H2? ¿Ya? Cuando la histamina viene, se une, a eso se llama afinidad. Y luego que la histamina se ha unido, va a estimular a esta célula. Y esta célula, al ser estimulada, ¿qué cosa va a liberar al estómago? ¿Qué cosa va a liberar? El ácido clorhídrico. ¿O no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un paciente que es problema de úlcera o de gastritis, yo te pregunto, en este caso, ¿conviene que se siga secretando ácido clorhídrico o hay que controlar esa secreción? Jóvenes, en un paciente que tiene gastritis o úlcera, ¿conviene que siga secretándose el ácido clorhídrico en esa cantidad o se tiene que regular? Es regular. Se tiene que regular. Regular. Muy bien, entonces sabes que existe un grupo de medicamentos como la ranitidina. Mira lo que hace la ranitidina. Viene acá, ¿dónde está? Viene acá. Esta es como una chapa, ¿ya? Yo llego a mi casa, esa es una chapa, y coloco acá la llave. Voy a colocar de este color verdecito. Esta es la llave. Vengo, lo cuelgo ahí y nada más. Lo dejo ahí colgadito la llave. Esa llave se llama ranitidina. Ahí lo dejo colgadito. Nada más y me voy. Yo te pregunto, cuando la histamina quiera que esta célula parietal se excite para que libere el ácido clorhídrico, yo pregunto, ¿es correcto que la histamina previamente dónde tiene que unirse? Al receptor H2, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Ya, pregunto yo, ¿se podrá unir? ¿Se podrá unir? ¿Sí o no? No, pues no, porque el lugar, profesor, está ocupado por la ranitidina. Por eso se dice que estos fármacos son antagonistas. ¿De quién? De los receptores H2, ¿de quién? De la histamina. Es como, a ver, imagínate, llegas a casa y colocas tu llave y se introduce en toda la chapa. Se colocó la llave, ingresó, pero tú giras a la izquierda, a la derecha y la llave no sale, no abre. Y te vas desesperado a buscar un cerrajero para que te dé solución. Y cuando tú te vas, llega tu hermano a la casa. Para que tu hermano pueda ingresar, tiene que colocar la llave en la chapa. Yo pregunto, ¿podrá colocar la llave en la chapa, sí o no? No. No, pues, ¿por qué, profesor? Porque está colocada otra llave. Y como no se puede colocar, no va a abrir la puerta, no hay resultado. Aquí es algo parecido. La histamina, para que estimule a esta célula, se tiene que unir a este receptor. Y cuando se une, lo estimula y libera ácido clorhídrico. Eso es lo normal. Pero como hay un exceso de ácido, yo quiero bajar la producción de ácido.
¿Qué hacemos? Hay un grupo de medicamentos que viene y se coloca acá, viene y se coloca, no produce nada, viene y se coloca en este lugar. Pregunto, pero cuando se coloque en ese lugar la histamina, para que estimule, ¿tiene que colocarse acá o no, jóvenes? ¿Correcto? Chicos, ¿correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. La pregunta es, ¿podrá colocarse acá? ¿Qué opinan ustedes? No, profesor. No, pues. ¿Y por qué no? Ah, porque este espacio ya está ocupado ¿por quién? Por la ranitidina. Y como no se puede colocar acá, ¿cuál es el resultado? Que se comienza a controlar la liberación de ácido clorhídrico. Estos fármacos que actúan de esta manera se le llama antagonistas H2 de la histamina. El ejemplo característico, ranitidina, cimetidina, famotidina. ¿Ya? Yo me acuerdo que... A ver. Compañero Lincoln, apaga el... Tu audio. Lincoln, tu audio. Lincoln, Ya escuché ya. yo también. Ya, gracias. Jóvenes, yo me acuerdo que cuando era niño, mi papá, mis tíos iban al seguro y venían con su bolsita. Y en la bolsita, ¿qué cosa les daba? Ranitidina. Eso era lo clásico. Yo te pregunto, ahora los que trabajan en hospitales o van al seguro, ¿qué cosa les dan? ¿Ranitidina o ahora les dan, por ejemplo, omeprazol? Omeprazol. Claro. Omeprazol, le damos omeprazol, de 20. ¿Sabes por qué? Claro, ¿sabes por qué, alumno? Porque en esa época todavía no existía omeprazol. ¿Y por qué, profesor? Porque la ciencia va avanzando, la farmacología va avanzando y encuentra medicamentos más eficientes, más seguros. Entonces, la ranitidina actúa acá, a nivel periférico. Entonces, como yo quiero tener un mejor resultado, hay drogas que van y actúan directamente dentro de la célula parietal. Entonces, la pregunta es, para formar ácido clorhídrico necesito del hidrógeno. Y el hidrógeno es lo que se conoce con el nombre de protón. Entonces, estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Van a inhibir al protón, lo inhiben. Y al inhibir, obviamente, no se forma ácido clorhídrico. Y a esos fármacos se le llama inhibidores de la bomba de protones. ¿Y quiénes son esos fármacos inhibidores de la bomba de protones? El más representativo, ¿cómo se llama? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, ¿correcto? Esos son los fármacos que se usan en la actualidad. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Hijita, prepárame un café, por favor. ¿Ya? Un cafecito. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo ok? Sí, profesor. Ya, muy bien, chicos. Mañana van a ir al curso, ¿no? Están invitados, ¿ah? ¿Se han matriculado, jóvenes? Profesor, ¿pero va a haber clases normales? El curso es en la mañana. O también hay en la tarde. No en la mañana. En la mañana. Y eso les conviene también porque hay que recordar que cuando ustedes van a acabar la carrera, para que se puedan titularse, necesitan de los llamados cursos no lectivos, ¿ya? Y eso piden en toda universidad, ¿no? Yo estudié en San Marcos, nos piden en San Marcos, les piden en Roosevelt, les piden en toda universidad acumular cierto número de creditaje de cursos no lectivos, ¿no? Y los cursos no lectivos son estos cursos que se van a dar por la capacitación por el Día del Químico Farmacéutico, ¿no? Si tienen la posibilidad, quedan pues invitados, ¿no? Es bueno siempre asistir, actualizar los conocimientos y también van a obtener su certificado, si no me equivoco es 1.5 créditos que ustedes van a obtener. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a los fármacos antagonistas H2, ¿ya? Son fármacos, lo que hemos mencionado hace un momento, estos de acá, vienen y se colocan acá. Jóvenes, en este caso yo te pregunto, ¿estos fármacos se colocan acá? ¿Producen algo o no producen nada? Vienen y solamente se colocan acá. ¿Producen algo o no producen? ¿Qué opinan ustedes? Jóvenes, hablen por favor, pues, ¿ya? Chicos, yo pregunto, si yo llego a mi casa, coloco la llavecita y la llave ingresa todo la llave,
Giro a la izquierda, giro a la derecha, la puerta se abre. ¿Hay un resultado, sí o no, jóvenes? Sí. Sí, Claro, ¿cuál es el resultado? La puerta se abre. abre. Recuerda bien, una vez más te voy a explicar. Cuando la llavecita ingresa en toda la llave, a eso se llama afinidad, ¿ya? Y cuando yo giro a la izquierda, a la derecha y hay un resultado, a eso se llama actividad intrínseca o eficacia. Y los fármacos que tienen afinidad y producen un efecto se llaman fármacos agonistas. ¿Cómo se le llama, jóvenes? Agonista. Agonista, profesor. Ahora yo te explico nuevamente. Estimados alumnos, por A o B me he equivocado. La llave ingresa todo a la chapa. ¿Hay afinidad, sí o no? Sí, profesor. Pero giro a la izquierda, giro a la derecha y la puerta no se abre. Pregunto, como no se abre, ¿hay resultado? ¿Hay algún tipo de actividad o no hay actividad? No hay actividad. No hay actividad. Solamente se ha unido. Entonces, esos fármacos que solamente se unen, es decir, solamente tienen afinidad, pero no me produce nada, a esos fármacos, ¿cómo se le llama? Antagonista. Ahora respóndeme, por favor. Estos fármacos que están acá, ¿qué cosa tienen? ¿Afinidad? ¿Tienen actividad intrínseca o tienen ambos? Los fármacos que están acá. Afinidad. Afinidad. Más, ¿ya? Excelente. Y yo te pregunto, ¿el omeprazol tendrá, qué cosa? ¿Es un agonista o es un antagonista el omeprazol? Antagonista. No, pues, omeprazol. Es un agonista. Agonista. Se une y produce un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que va a evitar que el ácido se forme y sea liberado. Hay un resultado. Acá solamente viene y ocupa este lugar, nada más. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Jóvenes, acá están los fármacos agonistas, ¿ya? Son fármacos antagonistas. ¿Ya sabes por qué antagonista? Porque solamente tiene afinidad, va y se coloca en el receptor, nada más. Son fármacos antagonistas del receptor histamínico H2 de las células parietales del estómago. Actúan selectivamente sobre los receptores H2 del estómago. Son fármacos antagonistas. Competitivo, claro, van a competir ¿con quién? Con la histamina. ¿Por quién compiten? Por el receptor H2. Estos fármacos antagonistas carecen de acción sobre los receptores H1, porque recuerda bien que por los receptores H1, ¿quiénes actúan? Los antihistamínicos o antagonistas H1. ¿Y quiénes son los antihistamínicos, jóvenes? La famosa clorfenamina, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. ¿Ah? Que no hace nada, solamente da sueño, ¿sí o no? ¿Correcto? Entre los fármacos de esta categoría, ¿quiénes están? La ranitidina. ¿Quién más está? La cimetidina, la famotidina y la nisatidina. ¿Ya? Hay que recordar también lo siguiente. Entre los principales usos terapéuticos de este grupo de medicamentos están indicados para úlceras pépticas, úlceras agudas por estrés. Mira, el estrés, ¿está presente o no, jóvenes? La enfermedad reflujo gastroesofágico. Entonces, ustedes se pueden percatar que en gran parte de patologías está el estrés, ¿o no, jóvenes? Sí, Chicos, profesor. yo creo que todos andamos estresados de alguna manera, ¿no? Sí, es más cuando hay examen, profesor. No, tranquilo. Yo me refiero pues por el trabajo, las obligaciones, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien. Este grupo de medicamentos se administra por vía oral, pero también hay vía parenteral para el caso de la ranitidina, ¿ya? Se administra por vía oral. Se distribuye ampliamente en el organismo. Mira, llega a la leche y atraviesa la placenta, es decir, llega al feto. Y se excreta principalmente por orina. La ranitidina existe también para aplicación parenteral, ¿ya? Ojo, todos pueden administrarse en 1 o 2 tomas al día. La eficacia de los distintos fármacos que componen este grupo es similar.
y la incidencia de efectos secundarios que producen no supera el 3%. Quiere decir que son medicación segura. Y luego llegamos a los inhibidores de la bomba de protones. ¿Correcto, jóvenes? Estos son los fármacos más usados para el tratamiento de gastritis o úlcera, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Hola. Sí, profesor. A ver. Sí, profesor. Estos fármacos se unen a la bomba de protones, acuérdate bien de la célula parietal, y por lo tanto suprimen la secreción de hidrogeniones hacia la luz gástrica. La bomba de protones unida a la membrana es el paso final en la secreción del ácido gástrico. Actualmente conocemos el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el esomeprazol. Estos medicamentos inhiben en más del 90% la secreción ácida del estómago, basal o estimular, es decir, la secreción por las mañanas, ¿no? Son de mayor eficacia que los antagonistas H2, claro, porque los antagonistas H2, ¿dónde actúan? A nivel periférico, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, ¿Estamos acá? Mientras que estos medicamentos empiezan a nivel periférico o van directamente a la formación del ácido clorhídrico. Van directamente, ¿sí o no, jóvenes? Sí. ¿Ah? Muy bien, pero ojo, mucho cuidado, ¿ah? Pregunto, ¿cómo se toman estos medicamentos? ¿Cuál es la dosis? ¿Cómo se administra? ¿Cuántas veces al día? Una vez. Una vez al día en ayunas. Claro, porque muchas personas dicen, no, una vez al día, el médico no sabe, o el de la farmacia no sabe, yo me quiero curar más rápido, voy a tomar mañana, tarde y noche. Y yo te pregunto, si toma mañana, tarde y noche, ¿cuál es el riesgo que se corre? Que se deje de formar ácido clorhídrico, ¿sí o no? Y de un problema de una hiperclorhidria va a pasar un problema de aclorhidria, es decir, sin ácido clorhídrico. Y la pregunta es, si no hay ácido clorhídrico, ¿eso también es contraproducente, sí o no, jóvenes? Sí, es nocivo. Claro, número uno, profesor, va a ser que las células principales que secretan pepsinógeno, y este pepsinógeno normalmente se convierte en pepsina y es la que inicia la digestión de las proteínas. Para activarse a pepsina necesita de ácido. Y como no hay ácido, no se va a poder activar. Y como no se activa, va a repercutir en la digestión de las proteínas. Número uno. Número dos, profesor, como no hay ácido, yo me acuerdo que te he comentado que en el estómago existen diferentes tipos de gérmenes oportunistas, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profesor. ¿Y por qué no desarrollan infección? Porque el ácido no lo permite. Pero en este caso de una aclorhidria, pregunto, ¿los gérmenes aprovechan la oportunidad y pueden desarrollar una serie de infecciones o no? Sí. Entonces, mucho cuidado. Esto se toma pues una vez al día usualmente, o salvo que el médico, el especialista, determine otra cosa. ¿No, jóvenes? Sí. Correcto. Acá nos quedamos, ¿no? Están indicados también en el tratamiento, ¿no? El reflujo gastroesofágico, ¿no? En la enfermedad reflujo gastroesofágico, ¿no? Se utiliza con éxito en las pautas antimicrobianas por la erradicación del Helicobacter pylori. Recuerden bien que el Helicobacter pylori es una bacteria que se relaciona con la patogenia, es decir, con el origen de esta enfermedad llamada la úlcera. ¿Y por qué, profesor? Porque se ha demostrado que esta bacteria, el medio ácido, le es favorable para su desarrollo. ¿Ya? Repito, la bacteria, el Helicobacter pylori, se ve favorecida para su multiplicación que el medio sea ácido. Y yo pregunto, si yo tengo gastritis o tengo úlcera, una de las características, ¿cuál es? Que hay una gran concentración de ácido, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Y estamos de acuerdo que esa concentración, esa elevada acidez, favorece a este germen, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces yo pregunto, para erradicar a esta bacteria, como se trata de una bacteria, tengo que incluir antibióticos, correcto. Pero una forma también de contribuir su erradicación, ¿cuál es? Obvio, pues,
Si usted me está diciendo que esta bacteria se favorece en medio ácido, es lógico pensar que puede usar fármacos que bajen la acidez o no. Sí. Y si bajan la acidez, también va a favorecer ¿a qué? A que sea erradicado. Es por ello que estos medicamentos, como son la bomba de protones, son utilizados, y otros más como el bismutol, son utilizados ¿para qué? Para erradicar en forma conjunta con los antibióticos a esta bacteria. ¿He sido claro? ¿Se entendió? Sí, profesor. Acá está, ¿no? Para que el efecto sea máximo, estos inhibidores deben administrarse 30 minutos antes de ayuno, ¿no? No se deben administrar de forma simultánea con los antagonistas H2, por lo menos 2 horas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de interacción. Estos medicamentos son fármacos de liberación prolongada por vía oral, pues eso es una vez al día, ¿no? Sus metabolitos se excretan por la orina y las heces. Entre sus principales efectos negativos tenemos diarrea, náuseas, cefalea, trastorno digestivo y fracturas óseas. Miren, jóvenes, les presento al Helicobacter pylori. Podemos verlo, ¿no? Sí, profesor. Quizás más de uno tiene esta bacteria, ni cuenta no hemos dado. Porque esta bacteria ingresa pues a través de los alimentos contaminados, ¿no? A través del agua. Correcto, es una bacteria que causa infecciones en el estómago. Se encuentra pues en 2/3 de la población mundial. Es posible que se transmita por agua y alimentos contaminados. No hay diagnóstico. Es de la prevención, lavarse las manos, comer alimentos preparados adecuadamente, beber agua en fuentes limpias y seguras. Y el tratamiento es a base de antibióticos y también medicamentos que reducen el medio ácido, como es el caso de los antiácidos. Pero específicamente vamos a referirnos a la bomba de protones, ¿no? Ahí está, ¿ve? Tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori. Entre los factores causantes de esta enfermedad tenemos los AINES, ¿correcto? Infección por bacteria gram negativa, hipersecreción o una hipercloridia y capacidad insuficiente de defensa de la mucosa frente al ácido clorhídrico. El tratamiento óptimo para los pacientes con úlcera péptica infectados por Helicobacter pylori requiere del uso de antimicrobianos. La erradicación de esta bacteria se logra una rápida curación de las úlceras péptidas con bajos porcentajes de recaídas. Es posible, ¿no?, asociar ciertos antimicrobianos. En la actualidad se efectúa o existen 2 formas de tratamiento, ¿no? Una es de 2 semanas, correcto, con un tratamiento triple que implica pues un inhibidor de la bomba de protones, metronidazol o amoxicilina más claritromicina, ¿ya? Mira, recuerda bien que este es un antibiótico de espectro reducido y este es un antibiótico de amplio espectro, lo asocian, Profesor, ¿no? más recetan amoxicilina más claritromicina. Ah, sí, no, sí, pero a veces dan esta opción, por eso estoy colocando, ¿no?, lo que indica en este caso el ministerio, ¿no? Correcto, es correcto, ¿no? Más es amoxicilina más claritromicina, pues eso es correcto. Ya, muy bien. Pero también existe un tratamiento cuádruple. ¿Cuádruple por qué? Porque se da 4 medicamentos. Pues este es triple porque hay 3, ¿no? Cuádruple. Bismutol, yo te pregunto, ¿el bismutol tiene la tendencia a bajar la acidez o no, jóvenes? Sí. ¿Correcto? 1, metronidazol, tetraciclina, y acá hay un inhibidor de la bomba de protones, con lo que se consigue una curación del 90%. Estos son los tratamientos, ¿no? Acá está más para que ustedes puedan leer. Muy bien. ¿Hasta acá, alumnos, tienen ustedes alguna pregunta? ¿Nos estamos entendiendo? Todo Sí, bien. profesor. Sí, profesor. A ver, jóvenes, estamos de acuerdo que cuando le cae algo mal al organismo, el organismo trata de eliminarlo, ¿sí o no, jóvenes? Sí.
y tenemos las náuseas y luego los vómitos, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Muy bien. Sí, profesor, eso del vómito es algo que el organismo trata de... La tos es algo útil, porque a través de la tos eliminamos las sustancias extrañas de las vías respiratorias. Pero a veces ya no hay nada que eliminar y uno sigue con el reflejo, lo que causa es molestia y dolor, ¿sí o no, chicos? Y en ese caso hay que inhibir la tos, ¿no? Hay que controlarlo. Y usamos los antitusígenos o antitusivos. En este caso también es muy importante, ¿no? Hay que tener presente que cuando hay vómitos o hay náuseas, eso es porque el organismo le cayó algo pesado y lo tiene que eliminar, pero a veces ya no hay nada que eliminar y uno sigue con este malestar. Y para eso pues hacen uso de los llamados antiméticos, ¿no? Los antiméticos. Pero hay un fármaco bien conocido, aparte de los antiméticos, como la benzamida, las butirofenonas, hay un antimético bien conocido. ¿Cómo se llama, chicos? ¿El dimenhidrato? El dimenhidrato, ¿no? El dimenhidrato. ¿Correcto? Pero... La metoclopramida también. Pero la metoclopramida tiene una ventaja. ¿Cuál es? Aparte de ser antimético, es un regulador de la motilidad gastrointestinal. ¿O no, jóvenes? Sí, profesor. Por ejemplo, cuando tiene uno hipo, para el hipo, por más que te dice, toma agua o asústate. Cada 8 horas. Nada. Entonces, ¿qué cosa nos dan? ¿Metoclopramida o no? Sí. ¿Sí? Jóvenes, yo lo pude constatar, ¿eh? Yo me fui a Tarapoto el año pasado, creo. Me invitan para dar una charla en una universidad y me voy 2 días antes para conocer, pues pasé un poquito de turismo. Llego y el mismo día que iba a exponer en la noche me da hipos. Y no me pasaba. Preocupado, pues imagínate una charla puro hipos. Entonces me apliqué pues mi metoclopramida, ¿no? Y de verdad que efectivo, claro que sí. Muy bien, estimados alumnos, pero Dios no quiera, antes escuchar de cáncer era bien raro, ¿sí o no, jóvenes? Que alguna amistad tenía cáncer, era bien raro, ¿no? Sí. Pero ahora el cáncer ya se está normalizando, creo, ¿no? ¿Quién no conoce, pues, tiene un familiar, amistad con problemas de este tipo de enfermedad, cáncer? ¿O no, jóvenes? Sí. Y cuando tienen cáncer, lo ideal sería, pues, diagnosticarlo a tiempo, ¿no? Y cuando se da un diagnóstico a tiempo, hay unas terapias y dentro de ellos está la quimioterapia, ¿o no, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Y la radioterapia. Y cuando son sometidos a la quimioterapia, ¿cuál es el efecto colateral o el efecto adverso más frecuente, más incidente, más incómodo para la persona, aparte de caída del cabello? ¿Cuál es? Náuseas. Vómito. Es desesperante. Entonces, correcto, obviamente a un paciente que tiene náuseas y vómitos causadas por la quimioterapia no le vas a dar pues dimenhidrato, no, ni le va a hacer nada, ni cosquillas le va a hacer. En ese caso, tienes que darle un antimético que actúe a nivel del centro del vómito. ¿Y el centro del vómito dónde está? A nivel del bulbo, ¿ya? Al costadito del centro de la tos. Es por ello que se da, pues, en este caso, un antiemético de acción central. Y como he mencionado hace un momento, este es el medicamento usado, el más utilizado. ¿Cómo se conoce, jóvenes? ¿Con qué nombre? Ondansetron. Esto de acá, ¿no? Es decir, yo voy a recibir mi quimioterapia, tomo mi medicación. Y obviamente se va a presentar las náuseas y vómitos, pero va a ser en menor intensidad. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Hola. Sí, profesor. Profesor. Sí. Ya, muy bien, ya es muy importante ello. Profesor, una consulta, pero también lo utilizan cuando el paciente va a entrar a sala de operaciones. Ah, claro, ¿Por qué no se claro, usa? claro, sí, sí, ¿por qué? Porque cuando uno entra a sala de operaciones y cuando te aplican tu anestésico, el anestésico tiene la característica que de un plano consciente te lleva a un plano inconsciente. ¿Estamos? En el plano inconsciente tú te duermes, estás durmiendo nada más, pierdes sensibilidad y el cirujano opera tranquilo. Pero
Cuando pasa el efecto del plano inconsciente, vuelves al estado consciente, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Cuando vuelves al estado consciente, muchos efectos adversos, ¿cuáles son? Cuando regresan comienzan a tener vómitos, náuseas, ¿o no? ¿Correcto? Sí, profesor. En una forma de contrarrestar también es aplicando, como dice su compañero claramente. Sí, pues eso es correcto. Muy bien. Luego tenemos los fármacos más conocidos acá. ¿Cómo se llama? Los antagonistas H1, ¿no? Y dentro de ellos, ¿quién está, jóvenes? El dimen. Hidrato. Hidrato, ¿no? Es el más utilizado, ¿correcto? Pero ¿cuál es la desventaja? Claramente, ¿no? Carecen de eficacia frente a las sustancias que actúan directamente en el centro del vómito, como son los quimioterápicos. ¿Correcto, estimados alumnos? He sido claro, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? A ver, voy a pasar lista un ratito, ¿ya? Vamos a pasar lista, ¿ya? ¿Se entendió la clase hasta acá? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué les pareció? ¿Estamos bien? Sí, excelente. Profesor. Interesante. Interesante. Muy bien, muy Está bien. bien, profe. No se olviden que mañana a las 8 tienen con la doctora la parte de seminarios, por favor, ¿ya? Profesor, una pregunta, por favor. Sí, hijita, dime. Profesor, a nosotros nos ha tocado, es sobre la exposición, sobre el tema que nos había dejado, sobre la píldora de anticonceptiva del día siguiente. Hemos encontrado lo que son 3 tipos y eso le quería consultar ya desde las clases antepasadas. Y no sé si está bien que se pueda hablar de los 3 tipos o solamente de uno, que es la píldora del día siguiente. No, toda la información que usted tiene, señorita, toda la información que usted tiene para compartirlo, para ampliar más los conocimientos, ¿ya? Ahí, ¿sabes qué cosa podrías hablar básicamente? ¿Cuál es el mecanismo de acción del medicamento? ¿Correcto? Número 2, ¿cómo es su farmacocinética? Número 3, si digo mecanismo de acción me refiero a la farmacodinamia. La siguiente, ¿cuáles son las principales reacciones adversas que presenta este medicamento? Yo pregunto, ¿en qué casos no se podría dar? ¿Qué contraindicaciones tiene? Aunque es nula, ¿no? Pero ¿qué contraindicaciones? Y algo muy importante, alumnos. Pregunto, ¿esto se llama píldora de emergencia o del día siguiente? Es de emergencia. Pero yo pregunto, alumnos, las señoritas, las chicas, ¿usan de emergencia o algunos lo usan ya como un método regular? Método regular. Y ese es el problema, pues. Entonces, ustedes ahí van a exponer, ¿no? Lamentablemente hay un uso incorrecto de este medicamento y ahí tienen que indicar cuáles son las consecuencias. Y como ustedes son de farmacia, podrían abordar o podrían aportar, ¿no? ¿Qué medidas preventivas podríamos hacer o tomar en cuenta para evitar este uso inadecuado del medicamento? ¿Sí, señorita? Sí, profesor, gracias más bien por la acotación. Entonces podemos abordar lo que Sí, son los otros 2 tipos, ¿no? todo, señorita, toda la información, ¿ya? Gracias.
Atentos al listado, por favor. Atentos. Almeida. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Amaro. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ampuero. Presente, profesor. Aquino. Presente, profesor. Aquino Alexander, ¿no? Sí, profesor. Y Aquino Linda. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Aquino Ramírez. Presente, profesor. ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Armas. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Armas. Burga. Presente, profesor. Cabrera. Presente. Calderón. Calderón. Cayuchi. Presente, profesor. Calvay. Presente, profesor. Chávez Kelly. Presente, profesor. Córdoba Guadalupe. Presente, profesor. Correa Rocío. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cosme Javier. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Cruzado. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cueva José. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Díaz Quispe. Díaz Aquise. Presente, profesor. Díaz Tapia. Presente, profesor. Dongo. Presente, profesor. Encalada. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas. Escalante. Presente, profesor. Escalante. Muy bien. Farfán. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Flores. Presente, profesor. Fustamante. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. González Osco. González Osco. Profesor, no puede, no tiene audio, pero sí está en la clase. Ya, gracias por avisar. González Torpoco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Goce. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Guillén. Guillén. Heraldes. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Huacausi. Presente, profesor. Hurtado. ¿Alguien levantó la manito? Doctor, buenas noches. No sé si me habrá escuchado. En el grupo de Aquino Ramírez, Henry, estoy yo, Munive Durán. Munive. Todavía no te llama Jenny. Ah, ya. Todavía. Sigue Ok. descansando. Okay. Ya, muy bien. Guillén llegó, Guillén. ¿Dónde nos quedamos? Guillén. Heraldes. Heraldes presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Huacausi. Hurtado. Hurtado Rosales. Profesor, volvió a llamar Huacausi, presente, le dije. Ya, muy bien. Profesor, Leslie Guillén, su audio está desactivado, no sé, pero me está en clase.